Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Continuando con la serie de vídeos sobre programación en C++, vamos a ver un tema importante que es cómo construir nuestra primera aplicación. A esto además vamos a dar respuesta a un comentario que me han hecho en el vídeo de robótica en el que una persona se extrañaba de que los códigos que habíamos hecho para ROS no utilizaran la función main, que ya veremos lo que es. En este vídeo daremos un poco la respuesta, aunque ya está dada en ese vídeo, y explicaremos el por qué es así la respuesta. Bueno, pero antes de nada, ya os digo, vamos a explicar qué es y qué se necesita para compilar nuestra aplicación. Obviamente, para empezar a hacer nuestro código necesitamos tener un sitio donde poder alojarlo y poder compilarlo. En este caso yo he creado una carpeta llamada código y ahí es donde vamos a tener nuestro proyecto. Si tuviéramos un IDE, ese proyecto ya arrancaría con esa carpeta desde el propio, por ejemplo, el Eclipse haríamos un proyecto nuevo y ese sería el nombre de la carpeta. En este caso vamos a hacerlo así para que veáis cómo se hace desde cero y con una herramienta muy básica, y posiblemente en los siguientes vídeos ya empezaremos a trabajar con Eclipse. Pero bueno, lo que necesitamos es tener una carpeta donde alojar nuestro código. Luego, dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos, tendremos que denominar al código con una extensión adecuada para precisamente el lenguaje que estemos utilizando. Si estamos utilizando un lenguaje C, haremos que nuestra extensión de nuestros códigos sea en .c. Si es un lenguaje como C++, pues podríamos llamarlo CC o CPP. Yo suelo utilizar CPP. Y podríamos necesitar otros ficheros, como por ejemplo los encabezados, que serían con el .h, o podríamos necesitar otros como recursos, que serían rc, o otros ficheros como el hpp. Bueno, esos ya los iremos viendo más adelante. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es utilizar los ficheros cpp para construir nuestra primera aplicación. Por convenio, el código principal o el primer fichero que se va a ejecutar, o el que va a contener la función principal de nuestro código, va a ser un fichero llamado main. Por tanto, vamos a construir ese fichero llamada main, y como es un lenguaje CPP, vamos a decir, o sea, un lenguaje de C++, vamos a llamarlo CPP, main.cpp. Ahora simplemente tendríamos que editarlo con un blog, con una aplicación. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con un bloc de notas, y este sería nuestro código. Claro, lo que vamos a necesitar ahora es que el sistema que ejecute el código, en este caso va a ser nuestro sistema operativo, tiene que saber cuál es la primera función que tiene que ejecutar. Al final, aunque sea CPP y esté orientado a objetos, el paradigma en el que se basa es C, que es un paradigma que es imperativo. Entonces, al ser imperativo quiere decir que va instrucción a instrucción. Por tanto, necesitamos saber cuál es el primer elemento que en el que se tiene que acceder para poder empezar a ejecutar nuestro código. En una aplicación en C++ o en C, la función que se utiliza para ejecutar como primera es la función main. Por tanto, necesitamos tener una función llamada main. Todas las funciones en C y en C++ tienen siempre una misma estructura, que es, primero, qué valor devuelve la función. En este caso, nuestra función va a devolver un entero, un valor positivo y negativo que es de 16 o 32 dependiendo del sistema operativo que tengamos, o sea, un objeto entero. Y además tiene que tener entre paréntesis los parámetros de entrada. En este caso, aunque las funciones en Windows y en Linux pueden tener dos parámetros, vamos a decir que nuestra primera función, para nuestro primer ejemplo, no va a tener parámetros, va a ser una llamada sin más. Y luego lleva unas llaves para indicarle que esta función empieza aquí y termina aquí. De tal forma que el sistema va a saber cuál es el comienzo y cuál es el final de nuestro código. Al tener un entero, nuestro código debería de retornar un valor que puede estar comprendido entre un valor negativo y positivo, pero que por convenio también el 0 indica que nuestra función es exitosa. No obstante, esta función no es necesaria hacerla, pero bueno, nosotros vamos a hacerla para tener una especie de convenio a la hora de hacer las aplicaciones. Bueno, una vez que ya tenemos esta función, simplemente la tendríamos que compilar. Para compilarla, lo que hacemos es abrimos un terminal, nos vamos a la carpeta donde está nuestro código. Bueno, y dentro del código vemos que tenemos la función main y ahora simplemente compilamos. Para compilar necesitamos tener un compilador. Existe el compilador de G++ y existe el compilador de C++, de GCC. Bueno,
Para que esto funcione necesitamos tener la ruta de nuestro compilador. Yo en mi caso tengo una ruta de un compilador que no es el que estamos instalado la última vez. Entonces, para asegurarme de que estemos cogiendo la ruta del instalador de la aplicación que hemos instalado en el vídeo anterior, voy a añadir dentro de mi path, acordaos que yo siempre escribo el path primero para tener la ruta, voy a meter la ruta donde debería de estar el compilador de la aplicación que hemos instalado en el vídeo anterior. Por tanto, lo que hacemos es un set de la variable path. Y lo que voy a hacer es, le voy a decir que mi código está en d minwin bin, y aquí le voy a concatenar a esto el path. Acordaos que hay que poner porcentaje para que él coja el path del sistema. Por tanto, ahora si hago un path, vemos que ya tiene por delante d minwin. Una vez que tenemos esto, ya puedo hacerle el g++, que sería el compilador de G++. Daros cuenta que ya cambió lo que es el texto, porque ahora ya está cogiendo el compilador de G++ que yo he cogido. Es más, creo que si le ponemos un "-v", nos dice qué versión está cogiendo. Daros cuenta que está cogiendo el de winbil tal, está cogiendo el 8.2 de nuestro compilador, con lo cual está cogiéndolo en el sitio que corresponde. Y ahora simplemente hay que compilar con G++. Está cogiendo el GCC de la 8.2, pero bueno, G++ de nuestro código, que sería main.cpp. Si lo hacemos así, lo que va a hacer es a generar un ejecutable llamado a.exe, que sería el nombre del código que genera por defecto. Si nosotros quisiéramos cambiarle el nombre, pondríamos -o y le daríamos un nombre aquí. Yo en mi caso voy a dejarlo tal cual de momento y voy a compilar. Al compilar nos genera un a.exe que yo puedo ejecutar y hace lo que tiene que hacer, que es funcionar. Con esto ya tenemos nuestro primer código. Obviamente es un código que queda totalmente vacío y no hace nada. Vamos a añadirle una nueva cuestión a nuestro código, que es una salida. Y para ello necesitamos incluirle librerías externas. Obviamente, para poder trabajar y poder saber esas librerías, utilizamos Google como herramienta de búsqueda, aunque podemos tener en local toda la información. Si me lo dejáis en los comentarios si queréis, os digo una herramienta para poder tener en local todos esos códigos. Y yo lo que suelo utilizar mucho, aparte de utilizar Google, es esta página, que sería el C++, que aquí tenemos toda la información de todas las librerías del estándar, entre comillas, de C++. Quizás no esté del todo actualizada, pero nos puede ayudar mucho. Y aquí tenemos un montón de referencias y entre ellas pues podemos tener las salidas, las librerías para acceder a la entrada y salida de teclado y de pantalla. Yo en mi caso siempre uso el IOStream. El IOStream nos ofrece la posibilidad, es para Windows, para C++ 98 y el 11, aunque ya bueno, son versiones antiguas, y nos permite el CEIN y el CEOUT dentro de nuestro código. Para incluir esta librería, simplemente copiamos este código y le decimos de encima de todo, porque es lo primero que queremos que nuestro compilador ejecute, le añadimos esta instrucción. Con la almohadilla le estamos diciendo al sistema que es una directiva de precompilado y estamos incluyendo esta librería. Estos angulitos, aunque luego lo explicaremos más adelante cuando expliquemos lo que son realmente los includes, estos angulitos le estarán diciendo al compilador que la librería la tiene que coger del sistema. No tiene que cogerla de nuestro proyecto, sino del sistema. Pues una vez que ya tenemos esto, ya podemos empezar a hacer salidas. Para sacar una salida en pantalla, simplemente hacemos std cout. Este de aquí sería un objeto que pertenece a un namespace llamado std, que es el que incorpora la propia librería. Y a partir de ahí tiene un método, un operador, que es el operador flecha flecha, que lo que permite el operador es sacar información por pantalla. Y aquí puedo decirle el típico hola mundo. Si lo dejamos así, obviamente va a sacar un mensaje por pantalla. Podemos darle aquí ahora y compilar. Ahora ejecutamos nuestro código y tenemos un hola mundo. Este hola mundo en muchos casos puede hacer que aparezcan así como una línea aparte, y otras veces no hace la línea aparte y os queda el código
seguido. Si quisiéramos hacer una línea aparte, tenemos dos opciones, que ya os lo he comentado en algunos otros vídeos, que es o bien escribir /r/n para decir final de línea, salto de línea, /r/n, o podemos utilizar el std en L, que lo que hace es que hace un final de línea. Y esto de aquí utilizará el en L del compilador. En este caso distinguirá entre el en L del C++, de Windows, o el de Linux o el de Mac. Con esto haríamos el código, volvemos a hacer un hola mundo y tenemos hola mundo y un salto de línea. Bien, pues con esto ya tendríamos nuestro código. Bueno, os había comentado que todos los códigos en C++ tienen que empezar con una función, que esa función es la que llama el sistema operativo. Y eso es cierto, necesitamos una función main para poder ejecutar nuestro código, pero no todos los códigos que hacemos tienen por qué tener una función main. ¿Por qué? Porque en este caso es Windows el que llama a mi código, a mi aplicación. Pero si en vez de ser Windows, en este caso lo ha hecho este terminal, pero bueno, es Windows, si en este caso en vez de ser Windows o el sistema operativo el que llama a mi función es otro código, imaginaos que yo hago aquí una aplicación y esa aplicación llama a una librería, esa librería no tiene por qué tener una función main. ¿Por qué? Porque mi librería, cuando yo la invoco, puedo llamar a un método u otro en función de lo que me interesa, con lo cual yo inicio esa librería en un punto concreto. Lo que sí que tenemos que saber es cuáles son los puntos de entrada que tiene la librería, y eso ya es otro tema, es cómo construimos nuestras librerías, y en esas librerías no van a tener un main, sino que van a tener diferentes funciones y podrá tener diferentes puntos de entrada. Eso os lo dejo en un enlace a un vídeo de cómo construir librerías, ya se ha avanzado. Si queréis entrar ahí podéis acceder y ver cómo construimos una librería, cómo definimos nuestro punto de entrada y cómo hacemos que esas librerías se carguen en tiempo real en el código y demás, ¿vale? Por eso, cuando desarrollamos una librería para Gazebo o con ROS, cuando la librería la hacemos con Gazebo, es Gazebo, ¿vale? El simulador de robótica, el que carga nuestra librería y accede a un punto concreto que se define con la macro que tiene definida para que él sepa construir o sepa acceder a nuestro punto de entrada, que será nuestra clase, que a su vez tendrá sus métodos y demás. Bueno, pues este sería el vídeo de hoy, la parte de cómo construir nuestra primera aplicación. El siguiente vídeo veremos, que también lo subiré hoy, veremos cómo implementar o cómo añadir. Veremos cómo añadir variables, qué son, para qué sirven y cuáles son los ámbitos que tienen. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.